muchas gracias por venir a los Viernes de Ciencia. Gracias. Ahí te escuchamos. Gracias por la invitación y por la presentación. Muchas gracias también a ustedes por tomarse el tiempo de acercarse un rato aquí a escuchar esto. El tema este se lo propuse a Alejandro con el fin de hacer un tipo de comercial de un par de eclipses que van a ser visibles próximamente en la República Mexicana y que creo que es muy interesante para las personas que no han tenido oportunidad de ver algo así, que se acerquen y vean qué es lo que sucede, ¿no? Porque son cosas que pasan muy rara vez, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? De una reseña y darles algunos consejos de cómo, si les interesa el fenómeno, observarlo y que luego ustedes tramitan la información a otras personas para que lo puedan observar también el fenómeno. Quería empezar con una pregunta. ¿Podría levantar la mano quién ha observado un eclipse de sol? Okay. Casi una tercera parte de los que están aquí. ¿Y el eclipse que vieron fue parcial o total? Ambos. ¿Usted, perdón? Ok. ¿El resto parcial? Total. Total. 2 totales y el resto parcial. Ok. Entonces, bueno, ya hay una par de personas que ha visto total y otro parcial. ¿Por qué la diferencia? Bueno, hay mucha diferencia entre un eclipse parcial y uno total, ¿no? Los fenómenos que se ocurren son muy diferentes. 6 minutos 38 segundos. Esta es la duración más larga de un eclipse de sol total en el siglo pasado. Y esto, bueno, el siglo XXI, perdón, en este siglo. Y fue en 2009, julio 21. En el siglo pasado, en 1991, fue el eclipse más largo registrado, casi un poco menos también de los 7 minutos. Esa es la fase de totalidad en la que se oscurece todo, ¿no? En la parte por donde, la franja donde cruza la totalidad, ¿no? Entonces, un fenómeno que es de corta duración, pero los fenómenos que ocurren son muy interesantes, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre la Tierra un eclipse solar total? Hay fenómenos muy interesantes. Uno es baja la temperatura. Entonces, si estamos hablando de un eclipse total, en la parte en la que están empieza a hacer frío, se empieza a oscurecer el cielo. El viento cambia de dirección también porque las capas están calientes y luego se enfrían, entonces el viento hace algo muy raro. Y luego los animales se empiezan a poner muy extraños también. Los pájaros van a ver que se empiezan a ir a sus nidos, se empiezan a ver parvadas de pájaros también. Y se hace todo oscuro, ¿no? Como si fuese de noche. Si está en una colonia con lámparas también, se prenden las lámparas también. Y eso empieza a ocurrir en un lapso de minutos, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Y les recomendaría altamente, en parte al final de lo que voy a hablar, que puedan acercarse a hacer esto del eclipse, ¿no? Al final van a entender por qué les dije eso, ¿no? ¿Por qué hay eclipses? Bueno, sucede que nosotros estamos en rotación y traslación alrededor del Sol, damos una vuelta cada 365 días y también tenemos a la Luna que está rotando alrededor de nosotros y ambos cuerpos se mueven alrededor del Sol en un eje de rotación y en un eje orbital. Pero en ocasiones los nodos, o que son estas partes que cruzan, estos ejes que cruzan el eje de traslación con el eje de rotación del Sol, se llaman nodos, y en ocasiones esos están alineados de forma paralela a los rayos del Sol, y entonces es cuando ocurre un eclipse, ¿no? Entonces eso se pueden calcular dependiendo de las órbitas y se sabe exactamente cuándo va a ocurrir un eclipse. Y en este caso eclipse se llama eclipsar la luz. En este caso la luz del Sol es tapada por la Luna, o también hay otro eclipse, ¿no? Que es que nosotros le tapamos la Luna, tapamos la luz del Sol a la Luna, ¿no? Y que es un eclipse lunar. Entonces ocurren estos dos tipos de eclipses y ocurren en fechas específicas. Pero ¿cómo puede ser que la Luna, siendo tan pequeñita, pueda tapar el Sol, que es muy grande, ¿no? El Sol mide casi 1 millón de kilómetros de diámetro y la Luna mide 3.700 kilómetros de diámetro. Pero sucede pues que la Luna está muy cerca de nosotros, está a en promedio 385.000 kilómetros y el Sol está a 150 millones de kilómetros. Entonces esa proporción de distancia, que es como unas 400 veces la distancia, hace que ambos, el Sol y la Luna, tengan un diámetro angular aparente en el cielo, es decir, como de medio grado proyectado en el cielo sería como medio grado de 365 grados, ¿no? Entonces, si ustedes ven la Luna
en la luna llena en la oscuridad, podrán ver que el circulito ese representa medio grado de 360 grados, ¿no? Ese es el tamaño aparente angular de la luna y en este caso del sol también. Bien, entonces la posición de la luna con respecto al sol y las distancias y los tamaños coinciden para que tengamos un eclipse, ¿no? Solar o lunar. Bueno, tipos de eclipses, aquí ya me adelanté un poco. Hay dos tipos de eclipses, uno es el de sol, en este caso la luna pasa entre el sol y la tierra y proyecta una sombra en la tierra, ¿no? Y hay tres tipos de eclipses, ¿no? Parcial, total y anular. Ahorita les voy a hablar de cada uno de ellos. Y en el eclipse de luna, pues la tierra es la que tapa la luz del sol a la luna, eclipsándola, ¿no? Y esto solamente va a ocurrir en dos fases lunares, ¿no? Para que ocurra un eclipse total de sol, la fase de luna tiene que ser fase de luna nueva, porque es cuando está justo enfrente de nosotros y no la vemos brillar a la luna, ¿no? Es decir, esta fase de luna que no aparece porque está entre la tierra y el sol. Y en el fase de luna debe ser para eclipse de luna, luna llena, porque es justo cuando está en la fase de llena, que es cuando nosotros podemos tapar la luz del sol, ¿no? Entonces un eclipse de sol solamente en fase de luna nueva y un eclipse de luna solamente en fase de luna llena. Bien, vamos a explicar entonces algunos fenómenos relacionados con esto. Para el eclipse solar, otra vez repitiendo, ocurre cuando la luna se mueve entre el sol y la tierra y la luna entonces bloquea la luz del sol y hace una sombra en la tierra, ¿no? Y vamos a ver que este tipo de sombra no es la misma ni cubre toda la tierra, ¿no? Por las diferencias en tamaño, ¿no? Existen dos zonas, uno que se le llama penumbra, y esa es una sombra que se vuelve más grande cuando se acerca a la Tierra, ¿no? Y en el caso de la umbra es la que se vuelve más pequeña cuando alcanza la Tierra. Entonces justo la sombra que es la umbra es la que es la oscuridad total en esa parte o región de la Tierra. Para la fase de penumbra, si estás fuera de la zona de umbra, pues lo ves como parcial porque no está cubriendo totalmente la luna al sol en esa región, ¿no? Los tipos de eclipses solares, les adelanté que eran tres tipos. Uno es el total, y en el total tú estás en una región en el planeta Tierra donde la umbra está pasando exactamente en esa posición, ¿no? Y en este caso el sol, la luna y la Tierra están alineados directamente y la luna bloquea completamente la luz del sol. La anatomía aquí en esta figura, vemos que hay como fases para un eclipse total, ¿no? Existe el primer contacto, que es cuando la luna empieza a tapar la luz del sol y se le ve como una uñita oscura, ¿no? Entonces esa empieza a caminar o a trasladarse y se le llama primer contacto. Entonces el borde de la luna comienza a superponerse sobre el borde del sol, ¿no? El segundo contacto, la luna ya cubre el disco completo del sol y comienza entonces la fase de eclipse total. La totalidad es la máxima fase del eclipse solar y el sol está completamente cubierto y es cuando está todo oscuro, ¿no? En la región por donde pasa la umbra, ¿no? El tercer contacto, ahora ya pasó la luna al otro lado, ya salió ahora una parte del sol y empieza la luna a descubrir el disco solar. Y el cuarto contacto, la luna deja cubrir el sol y termina el eclipse. Ahorita le voy a dar los tiempos exactos de la duración desde el primer contacto hasta el final, y la fase ya vimos que de la totalidad puede ser entre 5 y 6 o 7 minutos, ¿no? Bueno, vemos ahí en la umbra, vemos cómo en realidad todo esto no está a escala, ¿no? Es decir, la luna no está tan cerca de la Tierra ni produce esa sombra tan grande, pero vean pues que la fase de totalidad es muy pequeñita, ¿no? Es este conito pequeño que proyecta sobre la Tierra, y esta es la zona por donde va a estar caminando, que son como curvas sobre la esfera de la Tierra. Entonces estas rayas o trayectorias de totalidad no son rectas. Bueno, recuerden que la Tierra es una esfera, la Luna es una esfera del Sol, el Sol se está moviendo, la Luna está moviendo y la Tierra también. Por eso ocurren esas trayectorias curvas, ¿no? sobre la superficie. Muchas veces hay eclipses en el año que no nos damos cuenta o no lo anuncian porque puede pasar por todo el Océano Pacífico, por ejemplo, ¿no? Y no hay región de la Tierra que esté por ahí como para verlo. Aunque hay cruceros que organizan muchos países para ir y ver el eclipse e ir navegando por donde va la zona de eclipse y les dura más tiempo el eclipse, ¿no? Puede durar 15 minutos, media hora,
dependiendo cómo sea la ruta de navegación que tome, ¿no? Y esta parte que es más grande, pues no lo ven como un eclipse total, lo van a ver como un eclipse parcial porque están fuera del cono de sombra. Y eso es importante saberlo, ¿no? Porque a pesar que anuncien que el 15 de abril hay un eclipse, el 17, pues tienes que ver si en verdad en tu región va a ser total o ni siquiera se va a ver, ¿no? Bueno, eclipse parcial, pues la umbra ya está fuera de la zona de la Tierra, pero la penumbra es la que está en la zona de la Tierra, ¿no? Entonces la Sol, la Luna y la Tierra no están alineados de forma exacta, están muy cerca, pero no como para hacer totalidad en la Tierra, ¿no? Y solo una pequeña porción del Sol es visible en el cielo, ¿no? Aquí hay una proyección de esto y pues más o menos es lo mismo que vemos, ¿no? El satélite se encuentra en la fase otra vez de luna nueva, como leíamos. Para cualquier eclipse solar, ya sea total, lunar, parcial o anular, debe estar la fase de luna nueva del Sol, ¿no? Y desde la Tierra, bueno, se verá como una parte del Sol queda oculta por la luna nada más, ¿no? Pero no total. Y finalmente está el eclipse que se le llama anular. Este eclipse es igual que el total, pero aquí hay una variante, debido a que la luna tiene un movimiento en el cual se acerca un poco a la Tierra y se aleja. Una se le llama perigeo y otro apogeo. Perigeo es cuando está más cerca de nosotros la luna, y eso significa que su tamaño angular o aparente en el cielo es más pequeño o es más grande. Entonces eso quiere decir que o cubre totalmente el Sol o no lo cubre. Y cuando no lo cubre totalmente y hay un eclipse, entonces va a haber un anillo alrededor del Sol porque no lo cubrió totalmente la luna. Entonces es un efecto muy interesante, y en este caso cuando la luna cubre el Sol hay un anillo, por eso se le llama eclipse anular, que sale o escapa de la luz del Sol, ¿no? Aquí hay otra representación, y esto es lo que les decía, la luna en perigeo es aparentemente más grande que en apogeo por un 14%, y justo si la luna está en la fase de apogeo, entonces por aquí se va a filtrar la luz del Sol, a pesar que lo cubra totalmente, ¿no? Entonces esas variantes hacen que tengamos diferentes tipos de eclipses, ¿no? Anular, total o parcial. Bueno, ¿por qué es importante para los astrónomos estudiar un eclipse solar? Muchos de ellos se abocan a estudiar la corona solar. Esta corona solar es la atmósfera que está o rodea al Sol. Es una fase que es muy muy caliente, más de 1 millón, hasta casi 2 millones de grados. Y aún ahora intentan inferir por qué puede llegar a tan alta temperatura esa parte afuera del Sol, ¿no? Y parece que está ligado a un comportamiento de campos magnéticos que están en la superficie del Sol que producen que se caliente ese gas a tan alta temperatura. Y la otra es que buscan también medir de forma precisa el tamaño del Sol, ¿no? Bien, ¿qué se ve en la totalidad de un eclipse? Como les decía, cuando ocurre la totalidad y tienen la suerte de contar con un telescopio, pueden ver que hay un halo alrededor del Sol muy brillante, y esa es la corona solar. Es esta parte de todo esto que se ve aquí. Y con exposiciones largas de fotografía pueden ver que esa corona se extiende muy muy afuera del Sol. Y otro efecto muy interesante es que justo cuando está por cubrir la luna completamente al Sol, se ve, o le llaman como un efecto anillo de diamante, ¿no? Se ve como un circulito y una parte brillante que todavía no cubre la luna al Sol, y muchos fotógrafos les gusta tomar esa fase, ¿no? Y pueden ocurrir 2 anillos de diamante, uno cuando se va a cubrir y otro cuando empieza a salir otra vez la luna, ¿no? Entonces esto pasa en el lapso de minutos, no es tiempo que hay que estar así muy preciso si uno quiere registrar este tipo de cosas, ¿no? Bien, ¿cuál fue el último eclipse solar total observable en Guadalajara? Fue el 11 de julio de 1991. Quizás muchos no habían nacido o quizás eran pequeñitos. Y esa fecha estuvo nublado aquí en Guadalajara. Si se fijan, es julio, y generalmente el mes de julio aquí en Guadalajara siempre está nublado y lloviendo, ¿no? Entonces no fue posible ver la totalidad desde este sitio, pero cerca de la región como en Nayarit y eso habría pedazos en que las nubes se abrían y era visible verlo, ¿no? El próximo para Guadalajara es el 30 de marzo de 2052. ¿Por qué les muestro esto? Porque
va a haber, les digo, 2 eclipses, uno este año que va a pasar por la República Mexicana y otro el siguiente año. Y bien valdría la pena quizás acercarse a esos sitios para observar la totalidad del eclipse, del fenómeno, ¿no? Entonces hay un poco de tiempo para organizarse, pero ahorita les sigo diciendo. Entonces pongo esto para que se den cuenta que pasan más de 60 años para que ocurra un eclipse total aquí, ¿no? Y si es en julio, pues la probabilidad de que esté nublado es muy alta. El 30 de marzo lo más probable es que esté despejado, ¿no? Pero es 2052 y quién sabe si estemos vivos, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurrirá un eclipse solar que sea visible en Guadalajara y que no sea en el 52? Bueno, el próximo mes de octubre y en abril del 24 serán visibles 2 eclipses parciales en la ciudad. Es decir, no van a ser totales. Bien, aquí está la franja de totalidad para ambos eclipses, ¿no? El de octubre, si se fijan, es el 14 de octubre y va a empezar por Estados Unidos. Esto es la fase de totalidad, ¿no? Y va a cruzar pues lo que es Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y lo interesante, si se fijan aquí en el esquema, es que es un eclipse anular. Es decir, para el día 14 de octubre, así va a ser el eclipse, ¿no? Y en fotografía, pues se ve algo así, más o menos, ¿no? Como el de la derecha. Y la otra fecha interesante es el 8 de abril de 2024, el año que entra. La fase de totalidad va a ser esta de aquí, en la franja, perdón. Y aquí está Jalisco, aquí está Nayarit, y aquí está Sinaloa, y por aquí está Mazatlán. Y pues cruzarán otros estados en el norte, y como les decía, sería interesante que las personas pudieran moverse a estos estados en esa fecha, ¿no? Intentar ver o un eclipse anular en octubre, o un total en abril del año que entra, ¿no? Entonces, para este sería como se vería el fenómeno, y allá es como se vería el fenómeno, ¿no? Pero si, bueno, yo no tengo oportunidad de moverme a ninguno de esos estados en esas fechas, ¿qué voy a ver aquí en Guadalajara, no? Bueno, aquí están los datos para nuestra ciudad. Hay que tener presente las fechas. Para el 14 de octubre, así es como se va a ver el eclipse en Guadalajara. Entonces no va a ser total, y un poquito más de la mitad del sol va a ser cubierto, ¿no? La hora de inicio del eclipse, 9:30 de la mañana. La altura del sol como 35 grados sobre el horizonte. La hora máxima a las 11 de la mañana. Y la hora de finalización 12:37. Entonces, se fija, son 3 horas y pues no va a haber una fase total, ¿no? Lo máximo que se va a cubrir es así. Entonces, quizás si no miras al cielo, ni cuenta, es quizá que ni cuenta te des que hay un eclipse, ¿no? En ese momento. Ahorita les voy a dar unas recomendaciones sobre cómo observarlo, ahorita, un poquito más adelante. Y para el 8 de abril, si se fijan, va a pasar muy cerca de Mazatlán y Tepic, está mucho más cerca que Mérida, y va a ser mucho más cubierto el disco solar, pero no va a ser total. Salud. Este va a ser 8 de abril y la hora de inicio es un poco más tarde, casi las 11 de la mañana. El máximo es a las 12:10 del día, que va a ser así. Y este es más probable que sea notable que la luz va a bajar de intensidad, ¿no? Pero no va a oscurecer totalmente, ni va a haber quizás los cambios estos como se veía en un eclipse total, ¿no? Entonces, no sé, por distancia es mucho más probable acercarse. De hecho, el día 8 de abril es lunes, y el 7 y el 6 son los finales de día de semana de Pascua. Entonces estaría padre como conectar esas fechas y regresar al trabajo el martes 9 y no el lunes 8. ¿Se vamos a faltar? Quizás. Y la otra es que en Nayarit, subiendo hacia la costa, pues, o hacia Mazatlán y toda esa línea costera, pues va a ser total, ¿no? Entonces sería interesante que intentase estar esa fecha. El 8 de abril también es muy probable que esté despejado, ¿no? Para esa fecha en esas regiones del país, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo mucho que puedan moverse a las partes donde sea total, ¿no? Y bueno, estos son los rangos y las fechas y todo esto. Y ya casi cualquier parte en internet ya pueden encontrar eclipse solar, y están muy anunciados ambos eclipses, ¿no? El más cercano pues es en un mes y un poco más, ¿no? Un par de meses.
Bien, la parte importante, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener para observarlos de forma segura? Bueno, el primero es nunca debemos observar el sol, ni siquiera a simple vista, ¿no? Produce daños al ojo irreparables, ¿no? Son irreversibles todo lo que pueda suceder, ¿no? Y mucho menos con un telescopio, ¿no? Puede dañar los ojos de forma permanente. Hay que usar filtros específicos o intentar observarlo de forma indirecta. Bien, entonces, nunca observar el telescopio con binoculares o con telescopios sin protección. ¿Por qué? Pues pasaría esto, ¿no? ¿Han visto que usan una lupa para quemar papel? Entonces esa lupa lo que hace es dirigir el sol como a un mismo foco y entonces todo el sol o el calor se concentra ahí y se quema. Pues el telescopio hace lo mismo, ¿no? Realmente la luz de un telescopio filtra el sol y la hace que es dirigirla a un punto específico, y si observas el sol te quema la retina de forma instantánea, ¿no? Entonces nunca usen un telescopio si ven que está apuntando, y eso es muy peligroso, ¿no? Para eso se utilizan filtros. Por ejemplo, esos filtros se deben de poner en la parte delantera del telescopio para que la luz del sol se disminuya al momento de entrar. Si tienen binoculares y tienen un filtro, tampoco pongan el filtrito atrás, porque la luz ya viene amplificada, ¿no? Y también quemaría el filtro, ¿no? Si es que no es de cristal. Entonces siempre se debe poner el filtro antes de que la luz llegue al telescopio, ¿no? Si lo tienen. La otra es proyectarlo. También mucha gente apunta el telescopio al sol y por una proyección se puede ver cómo la luz está siendo eclipsada, ¿no? Es un método alternativo, ¿no? Otro método es este de aquí, ¿no? Muchos lo hacen, es a una hoja de papel o un cartón se le hace un orificio como el tamaño de un alfiler, o sea, es un agujero muy muy pequeñito, y entonces va a producir una especie de proyección de lo que está pasando, ¿no? Pero si se fijan, pues esto sería como a vista normal, el tamaño del sol va a ser pequeñito en el papel, ¿no? No va a ser tan amplificado como ahí, para eso se necesita como un telescopio, ¿no? Pero incluso cuando está la fase un poco también del eclipse o más avanzada, en los árboles a veces la luz ya llega como recortada y se ven como sombras del eclipse proyectadas en el piso, ¿no? Pero sí, nunca intenten esto de observarlo, incluso a simple vista, pues causa siempre contactos en la retina que ya no son reparables, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso, ¿no? La otra es que si en verdad se moviesen a una parte donde es el eclipse total, en ese momento sí es posible ver el eclipse con un telescopio en la fase total, ¿no? Y tener cuidado de que no pase a la otra fase de que empiece a salir el sol, porque sería instantáneo. También es algo muy peligroso y necesitan estar como con mucho cuidado haciéndolo, ¿no? A menos que el sol esté cubierto completamente por la luna, bueno, se podría no usar protección, ¿no? Pero si fijan, en Guadalajara no va a haber totalidad, ¿no? Entonces no hay forma de verlo sin protección. Así se vería un eclipse parcial o algo así se puede ver en Guadalajara a través de un telescopio con un filtro, ¿no? Lo que se ve como manchas negras no es un defecto, así esas manchas están en el sol, son conocidas como manchas solares. Y pues no sabemos cómo va a estar el sol, la actividad solar en esa fecha, ¿no? Pero muchas veces las fotografías de eclipses tienen manchas solares, ¿no? Estas son producidas por campos magnéticos. El sol genera mucho de estos campos magnéticos, y todo esto que está aquí es un plasma que está como a 6000 grados. Entonces cuando estos campos magnéticos salen a la superficie, no sé si han visto que crean como una especie de arcos. Estos arcos son en realidad pues como líneas de campo magnético, tienen como un norte y sur cada uno de ellos, salen las líneas y se rompe. Entonces al mover el plasma se enfría poquito, es decir, se enfría de 6000 como a 4500 grados, y esa diferencia de temperatura hace que se vea negro esas partes, ¿no? Pero simplemente movieron el material que estaba como hirviendo y lo enfriaron un poquito, ¿no? Entonces el eclipse así se ve con un telescopio y empieza a avanzar la luna, ¿no? Casi como durante una hora, unos minutos la fase total, y luego vuelve a salir otra hora. Pero además de eso, usar un telescopio, les digo que la experiencia de vivir la totalidad es muy, no se te va a olvidar, ¿no? Realmente sería algo que sí vale la pena vivirlo, ¿no?
por lo menos una vez en la vida. Otra opción son este tipo de lentes. Los lentes generalmente estos están hechos de cartón o plástico, y este filtro cumple ¿cómo se llama? Tiene los estándares para que no dañe la vista. Estos lentes pueden costar entre 50 y 100 pesos, 150, depende de dónde los compren. Es material cartón y nomás es ponerlo sobre la vista y ver al sol, ¿no? Entonces el sol se vería en su tamaño normal, ¿no? Como con un telescopio, pero se ve en un color naranja rojizo, casi tiene una buena tonalidad de estos lentes. Se pueden comprar por internet o así, ¿no? Entre más compren, entre un mayor número de lentes compren, son más baratos los precios o no les cobran el envío, ¿no? Pero hablan entre 50 y 100, 150, 200 donde los compren, ¿no? Lo más barato que los vi son 50 pesos. Y sí les recomendaría para la familia tener sus lentes, independientemente si es parcial o total, ¿no? Y bueno, para terminar, pues los eclipses lunares, no hay que dejarlos fuera, porque bueno, también es un fenómeno interesante relacionado con la rotación de estos tres cuerpos. Para un eclipse total de luna, bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Que estamos viendo la fase en luna llena, y este es más común y quizás muchos de ustedes ya lo hayan visto, son por las noches, y entonces la luna empieza a cubrir la superficie, la Tierra empieza a cubrir la superficie de la luna, y la luna no se oscurece totalmente, sino que empieza a agarrar un tono rojizo o naranja, y de verse como gris, más o menos puede durar una hora esa tonalidad naranja o roja. Y después de ese tiempo otra vez la luna empieza a tomar su brillo natural o su color natural, y la fase termina, ¿no? Esta fase es mucho más larga porque la Tierra es más grande. Entonces, la Tierra es más grande, entonces es más fácil que la Tierra cubra la luna que la luna cubra la Tierra. Entonces, por ese motivo también tenemos más eclipses lunares que solares, ¿no? Y los tiempos son más largos, como decía, puede durar una hora la totalidad, o 45 minutos contra 5 minutos que dura el total de sol. Y la luna se empieza a ver rojiza porque el sol atraviesa las capas de la atmósfera en estas posiciones y dispersa la luz y llega a la luna, ¿no? Si la atmósfera tiene mucha cantidad de polvo en la atmósfera misma, pues esta luna se hace mucho más rojiza, ¿no? Alguna vez leí que había explotado un volcán, no sé qué isla, si había mucho polvo en la atmósfera, y en ese eclipse que hubo, la luna se tonó un tono rojo cereza muy intenso, ¿no? Y si la atmósfera es muy limpia, se ve un color naranja mucho menos notable o menos rojizo, ¿no? Así se vería un eclipse total de luna a través de un telescopio. Ambos son un telescopio así pequeñito, como de 800 milímetros de distancia focal, ¿no? Y al disminuir el brillo de la luna también se pueden ver estrellas que estaban en el cielo, pero como al ser la luna tan brillante, esas estrellas no se podían ver, ¿no? Al disminuir la luz, entonces se pueden ver estrellas. Y también puede ocurrir lo mismo en un eclipse total de sol. Si el cielo está todo despejado y la luna tapa, se pueden ver algunos planetas, los más brillantes, como Venus o Júpiter. Si se ven, se pueden ver algunas estrellas en el cielo, ¿no? Es muy interesante. Este que está aquí es un calendario de los próximos eclipses lunares para Guadalajara. Entonces, empezamos en el 21, son parciales, los que están en negro son totales. Entonces, este año no hay visibles, pues, aquí en Guadalajara, pero el siguiente año sí hay penumbral y parcial. Penumbral significa que solamente la penumbra de la Tierra está cubriendo a la Luna, entonces solamente se oscurece un poquito, no es tan notorio. Y el parcial, sí, más o menos la mitad de la Luna se puede cubrir. El total, ahí está el 13 de marzo del 25, el 3 de marzo del 26, y luego parcial, penumbral, parcial, total, o sea, hay una mayor cantidad de eclipses para Guadalajara, lunares y solares. Ya vimos que hasta pueden pasar 60 años entre uno y otro, ¿no? Para que pase por la región en la que estamos. Y es todo, muchas gracias.